La meditación. El objetivo fundamental de la meditación. Es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de la meditación. El objeto de la meditación es pues simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilizarnos, tranquilidad. Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo y ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, ¿no? Eso es claro. Podrían objetarme también que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven. Eso podrían ustedes decirme. Pero en realidad de verdad conseguir la tranquilidad es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan. Así que nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual todo el pensar caduco y extemporáneo que carga. Nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Así que cuando un gnóstico, un arat gnóstico se sumerge en meditación, busca tranquilidad. Conferencia Necesidad de cambiar la forma de pensar de Samael Aún Weor. Normalmente la mente vive accionando y reaccionando permanentemente de acuerdo con los impactos del mundo exterior. Compararemos esto con el caso de un lago al cual lanzamos una piedra. Veremos cómo produce muchas ondas que van desde el centro hasta la periferia. Es la reacción del agua contra el impacto proveniente del mundo exterior. Algo análogo sucede con la mente y los sentimientos. Si alguien nos hiere con palabras duras, ese impacto de la palabra dura llega al centro del intelecto o centro pensante y desde allí reaccionamos en forma violenta. Si alguien nos ofende el amor propio, nos sentimos molestos y reaccionamos posiblemente en forma brutal. En todas las circunstancias de la vida, la mente y el sentimiento toman parte activa y reaccionan incesantemente. Lo interesante sería, mis caros discípulos, no darle oportunidades ni al sentimiento ni a la mente. Es urgente una mente pasiva y esto naturalmente molesta a los mentalistas de todas partes. La mente pasiva está en contra de todos aquellos que dicen que en la mente está el poder y que el hombre debe ser el rey, el que mande y el que domine con su mente poderosa. Son sofismas de los mentalistas, como aquel que dice que el que aprende a manejar la mente va tan seguro al triunfo como la flecha del viejo arquero. Al fin y al cabo no son más que sofismas, extractos de las fantasías intelectuales que no tienen ninguna forma esotérica. Pensar negativo. Esto horroriza a los positivistas de la mente y sin embargo la forma negativa de la mente es la más elocuente. No pensar es la forma más elevada del pensamiento. Cuando el proceso de pensar se ha agotado, adviene lo nuevo. Esto hay que saberlo entender. Una mente que no proyecte, una mente pasiva puesta al servicio del ser, resulta un instrumento eficiente, porque la mente está hecha para ser receptiva, para servir de instrumento pasivo, mas no de instrumento activo. La mente en sí misma es femenina y todos los centros deben marchar armoniosamente de acuerdo con la sinfonía universal de la serenidad pasiva. En estas condiciones no debemos permitir ni a la mente ni a los sentimientos tomar parte en las diversas circunstancias de nuestra existencia. Hasta hace poco tiempo yo mismo pensaba que los sentimientos pertenecían al ser,
pero con la investigación y la experiencia he venido a verificar que pertenecen al ego y que están íntimamente relacionados con el centro emocional inferior. La terapia que necesitamos conocer a fondo para evitar cualquier desequilibrio interior con repercusiones exteriores, esto es, no permitirle a la mente ninguna clase de reacción. Es que, por ejemplo, si alguien nos hiere, no permitirle a la mente que reaccione. Ojalá hubiere quien nos hiriese cada rato nuestros sentimientos para podernos entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para nuestro entrenamiento, porque tendremos muchas oportunidades de no permitirle a la mente ni a los sentimientos que reaccionen. Es decir, que no intervengan ni se metan en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento y de la personalidad exige una tremenda actividad de la conciencia. Esto nos indica que cuanto más activa permanezca la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma. Porque así la conciencia tendrá que despertar inevitablemente estando en permanente actividad. Me viene en estos momentos a la memoria el Buda Gautama Sakyamuni. En cierta ocasión estaba el gran Buda sentado al pie de un árbol en profunda meditación, cuando llegó un insultador. Echó contra el Buda toda su baba difamatoria. Procuró herirlo tremendamente con la palabra. El Buda continuaba meditando, mas el insultador seguía provocando, insultando, hiriendo. Mucho rato después, el Buda abrió los ojos y preguntó al insultador: «Oh, hermano mío, si a ti te traen un presente y tú no aceptas el presente, ¿de quién queda siendo dicho presente?». El insultador respondió: «Pues del que lo trae, claro está». Entonces le dijo el Buda: «Hermano mío, llévate tu presente, no puedo aceptarlo». Y siguió meditando. He ahí una lección tan sublime como hermosa. El Buda no permitió que su mente ni sus sentimientos reaccionaran, porque el Buda vivía plenamente despierto, metido dentro de su propia conciencia, y no daba la menor oportunidad ni a la mente ni a los sentimientos para reaccionar en ningún momento bajo ninguna circunstancia. Así es como debemos proceder nosotros, queridos discípulos. La escuela la tenemos en todas partes, solamente tenemos que saberla aprovechar, saber entrenarnos, dándole mayores y mejores oportunidades a la conciencia para que trabaje en forma continua de instante en instante hasta despertar totalmente. La escuela la tenemos en todas partes, solamente que tenemos que saberla aprovechar debidamente. Sabiamente, la tenemos en nuestra casa, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la empresa, en la calle y en todas partes, hasta en el templo. Con los compañeros de estudio, con los hijos, con los padres, con la esposa, con los sobrinos, nietos, primos, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Todo gimnasio psicológico, por duro que sea, por difícil que parezca, es indispensable para nosotros. Todo el secreto está en no permitir ni a los sentimientos ni a la mente intervenir en asuntos prácticos de nuestra vida.
Debemos siempre permitirle a la conciencia que sea ella la que actúe, la que mande, la que trabaje, la que hable, haga y ejecute todas nuestras actividades diarias. Así nos preparamos armoniosamente para la meditación. Hablando pues ya en el terreno práctico de la meditación, tenemos que decir que lo que buscamos es precisamente pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Y esto es posible hacerlo en la vida práctica. Nos hemos entrenado intensivamente y nos hemos preparado a través de la vida diaria para estos fines maravillosos. Esto de la meditación se hace difícil cuando en la vida práctica no hemos pasado por un riguroso entrenamiento, cuando no hemos entrenado debidamente en el gimnasio psicológico, en la convivencia social y familiar de nuestra vida diaria. Debemos durante la meditación desembotellar la esencia, el Buddhata, lo mejor que tenemos dentro, lo más digno. Precisamente esta esencia o Buddhata se encuentra enfrascada entre los elementos inhumanos, entre ese compuesto de agregados psicológicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el ego. No sería posible experimentar lo real, la verdad, lo que ciertamente nos interesa a todos si no lográramos sacar a la esencia de entre el ego. No puede experimentar lo real. Tendrá que vivir siempre en el mundo de los sueños, en el centro intelectual, en el centro instintivo, en el emocional, en el centro motor o en el sexual, pero no podrá en modo alguno escaparse para experimentar la verdad. El gran Kabir Jesús dijo: «Conoced la verdad y ella os hará libre». La verdad no es cuestión de teorías, no es de creer o de no creer, tampoco es cosa de conceptos y opiniones. Porque, ¿qué es una opinión? Es una proyección de un concepto con la duda y el temor de que sea otra cosa la verdad. Y un concepto, sencillamente un razonamiento elaborado y debidamente proyectado por la mente que puede coincidir o no con tal o cual cosa. Pero, ¿podemos asegurar que un concepto o una opinión emitida por el intelecto sea precisamente la verdad? No. ¿Qué cosa es pues una idea? Es simplemente un concepto o creencia sobre determinada cosa que puede en el fondo resultar asombrosa. Por ejemplo, podríamos hacernos o formarnos una idea con respecto al sol, y este podría llegar a ser hasta deslumbrante. Podría incluso aproximarse a lo que realmente es el sol, mas seguiría sin ser el sol. Así también podríamos formarnos múltiples ideas con respecto a la verdad y seguir sin poseer esa verdad. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron ¿qué es la verdad?, guardó silencio. Cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la verdad no puede ser definida con palabras. Cualquiera, por ejemplo, puede tener un gran éxtasis cuando el sol está para ocultarse entre los esplendores de oro sobre la cordillera y tratar de comunicar a otros esa experiencia mística, pero es probable que ese otro señor no sienta lo mismo. Así también la verdad es incomunicable.
es real solo para aquel que la experimenta por sí mismo. Cuando nosotros logramos en ausencia del ego experimentar la verdad, podemos evidenciar un elemento que transforma radicalmente, un elemento de altísimo voltaje. Todo esto es posible, pero hay que poner a trabajar a la conciencia para que reemplace completamente a la mente y al sentimiento, que sea ella la que funcione. La conciencia debe quedar incorporada, integrada en nosotros. Debemos tener una mente pasiva, un sentimiento pasivo, una personalidad pasiva, pero una conciencia totalmente activa. Comprender esto es indispensable, es urgente para poder hacernos prácticos en la meditación. Con la técnica de la meditación, lo que buscamos es información. Un microscopio nos puede informar sobre la vida de los microbios, bacterias, células, microorganismos, etc. Cualquier telescopio puede darnos alguna ligera información sobre los cuerpos celestes, planetas, aerolitos, estrellas, etc. Pero la meditación va mucho más allá, porque nos permite conocer la verdad desde una hormiga hasta un sol, la verdad de un átomo o de una constelación. Lo más importante es aprender, saber en qué forma nosotros desligar, sacar a la conciencia de entre la mente y el sentimiento, saber cómo vamos a extraer a la conciencia de entre ese sentimiento. Cuando sometemos a la mente y al sentimiento, pues obviamente estamos rompiendo cadenas, estamos saliéndonos de entre ese calabozo fatal, de entre esa cárcel. En esas condiciones nos estaremos preparando para la meditación. ¿Cómo se busca la tranquilidad? Si nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que nos transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco, porque eso verdaderamente es absurdo. Lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente, y eso es diferente. Pero poner mente en blanco resulta en el fondo, y perdónenme la palabra, hasta estúpido. Se necesita algo más que esa estupidez. Se necesita quietud y silencio de la mente. Cuando el proceso del pensar ha quedado agotado, la mente se queda quieta y en silencio, y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir a los pensamientos que lleguen para que la mente quede quieta. No, lo que se trata es de contemplar esos pensamientos, de comprenderlos, contemplar esos deseos inteligentemente, contemplar y entender todos los recuerdos que lleguen a la mente. Cuando uno va comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces no puede decirse ni una palabra. Pongamos que llegue a la mente el recuerdo de una escena de ira en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla, y después de comprenderla, ¿qué? Olvidarla.
Si luego surge otro recuerdo, la conversación con el compadre o con la comadre o con el vecino, ¿qué hacer? ¿Rechazar? Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. ¿Comprendido? Olvídelo. ¿Que surge el recuerdo de una partida de fútbol? ¿Qué hacer? ¿Rechazarla? No. Repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de ese recuerdo. Una vez comprendido a fondo, olvídelo. Así, de esta forma, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tendrán un principio y tendrán un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio. Entonces adviene lo nuevo. ¿Y si no adviene? Si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos. Quiero decir con esto que, llegada la quietud, por ejemplo, en el primer nivel del subconsciente, debemos pasar entonces a la quietud en el segundo nivel, increpar a la mente, preguntarle por qué está así, por qué no quiere el silencio. La mente responderá con absurdos pensamientos, con sofismas. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender las futilidades que siente o su vanidad, y conseguido eso, pasar a un tercer nivel, hacerle comprender pues a ese tercer nivel la necesidad de estar quieto, y así sucesivamente, de nivel en nivel, hasta alcanzar el 49. Si lo logramos, si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotellará del intelecto para experimentar eso que transforma radicalmente, lo nuevo, lo real. No se trata, pues, de poner la mente en blanco, repito, porque eso es completamente absurdo, sino lograr la quietud y el silencio de la mente, que es diferente. Si a pesar de todas estas prácticas la mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla, hasta de castigarla y hacerle ver su error. A ella no le quedará, al fin y al cabo, más remedio que vencerse y quedar quieta y en silencio. Entonces entraremos en éxtasis, en samadhi. La esencia se liberará del intelecto, del proceso caduco y equivocado de la razón, para experimentar lo real.